Entonces, aquí está la página de Excel. Ahorita la deberían de estar viendo. Cabe aclarar que ahorita, ya tienen la hoja, nada más que vamos a abrir otra hoja. Entonces, aquí Excel se compone, por así decirlo, de un libro, por así decirlo. Entonces, cada archivo es un libro. Nosotros podemos anexar todos los libros que querramos sin problema, no tenemos restricción. Entonces, una hoja de cálculo es la que se podría ver de esta forma. Entonces, en la parte inferior izquierda, ustedes pueden ver el ratón. Entonces, hay un pequeño, por así decirlo, símbolo de más. Ese símbolo de más me está indicando que yo puedo anexar otra hoja. Entonces, ahorita voy a anexar la otra hoja, la voy a presionar con el botón izquierdo. Y de esa forma voy a obtener, bueno, ahí está. Y de esa forma voy a obtener la hoja de cálculo. Entonces, esa hoja de cálculo ya está nueva, no le vamos, bueno, no se le ha hecho absolutamente nada. Entonces, para empezar vamos a definir más o menos qué es una fila y qué es una columna, porque es lo mínimo que uno tiene que saber. Entonces, todas estas, las que están en las letras, son las columnas. Estas son columnas, columnas, columnas. ¿De acuerdo? Después tenemos las filas. Esta es una fila, la tercera fila, séptima fila, decimosegunda fila, vigésima fila, etc. ¿De acuerdo? Entonces las filas están denotadas por números y las columnas, que este sería la columna C, la columna E, columna G, columna H, columna K, columna M, columna O, todas esas columnas se denotan por letras. Entonces, cuando yo elijo una columna, esa columna y esa fila me va a dar una celda. Esta es la celda. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería la celda C4. Entonces, de esa forma voy obteniendo las celdas y las columnas. Bueno, entonces, ya tengo la celda, las columnas. El siguiente paso que podría hacer, puedo yo elegir varias celdas o varias columnas, pero para que sea más atractivo vamos a escribir y aprender dos cosas al mismo tiempo. Entonces vamos a poner el 1, vamos a poner el 2 y 3. Si ponemos 1, 2, 3 en la columna E, a partir del número 3, el 1, entonces si yo elijo, bueno, con el ratón yo elijo, que sería botón izquierdo, y elijo el 1, 2 y 3, la computadora está eligiendo el 1, 2 y 3. Si yo me voy en la esquina inferior derecha, y dense cuenta cómo se va cambiando el ratón. Aquí es importante ver el cambio que hace el ratón en el momento que está uno trabajando. Entonces, de ahí uno puede bajar, a lo que le llama uno bajar. Entonces, pero tiene que estar presionado el botón izquierdo y voy bajando la información. Y dense cuenta que vamos cambiando. No se ha dejado de señalar, pero sigue cambiando. Y cuando yo llego a la celda E12, fíjense que ya están los números continuos. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero que esté de manera continua los números, lo único que hay que hacer es elegir. Primero hay que escribir los números otra vez. 1, 2, 3. Una vez que ya tengo elegidos los números, entonces los elijo. Vuelvo a repetir la idea.
elijo los números y busco en la parte inferior derecha el cambio del ratón de una cruz gruesa, por así decirlo, a una cruz delgada, totalmente delgada. Entonces uno los elige, 1, 2 y 3, los baja y automáticamente se va de uno en uno. Ahora, supongamos que ahora queremos no nada más en el aspecto de que se vaya de uno en uno, si queremos que, ahora sí como diciendo, quiero que, que salga como la tabla de multiplicar, entonces sería 2, 4 y 6, ¿de acuerdo? Entonces cuando estamos de esa forma, el 2, 4, 6, elegimos 2, 4, 6, y una vez que elegimos el 2, 4, 6, bajamos mi información nuevamente. Fíjense que otra vez cambió el ratón y el ratón lo bajo, lo arrastro hasta el último número que sería el 10. Y fíjense que ya no sale 1, 2, 3, 4, 5, 6, sino sale de 2 en 2. ¿Por qué salió así? Porque la computadora está entendiendo que va de 2 en 2. Como yo le puse el 2, el 4 o el 6, lo más curioso de la computadora es que va entendiendo el concepto de que vamos de 2 en 2. Por esa razón, va de 2 en 2. ¿Alguna duda? No, profe, hasta ahí vamos muy bien. Perfecto. Y bueno, nada más por no dejar, podemos ir de 3 en 3, 3, 6, 9. ¿De acuerdo? Entonces vuelvo a elegir. Digo, esto ya nada más es por no dejar. 3, 6, 9, 12. Entonces aquí podríamos hacer hasta la tabla del 1, 2, 3, 4, 5, 6, la que ustedes quieran. ¿De acuerdo? Incluso creo que todavía con 2 dígitos todavía podemos hacer eso. Pero si ustedes, por ejemplo, ponen, y digo, para que se den cuenta que uno se puede equivocar y después no darse cuenta, por ejemplo, pongo 1, 2, 3, 4, 5 y después por flojera decimos, ay, bueno, ¿para qué elijo los 3? Mejor me voy y agarro desde el primero y lo bajo. Fíjense que desaparecen los anteriores y se queda con el 5. Cosa que no queríamos. Entonces, las teclas que voy a utilizar son, bueno, se van a utilizar 3 teclas comúnmente. Hay una tecla que es control, así está en su computadora, control. Es una tecla, desde mi punto de vista, muy importante, control. Y después cuando decimos más, ese no es que hay que presionarlo el más, sino hay que anexar la otra tecla, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, control más, y por así decirlo, hay tres letras muy comunes, la C, la V y la X. Esas son las teclas más comunes, utilizando el control. Si ponemos control C, así como está, presionamos la tecla control C, esa se refiere a control V, pegar, y control X, cortar. ¿De acuerdo? Y otra más, me faltó la Z, deshacer. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a regresar. Entonces vamos a ver otra vez y ahorita ya voy a aplicar las teclas. Entonces nada más otro recordatorio. Entonces el control lo van a ocupar muchas ocasiones. Entonces la tecla control hay que tenerla bien ubicada para que no se pierda. Número 1. Número 2.
van a utilizar diferentes teclas. A esto se le llama que es una combinación de teclas. C, V, X y Z. Técnicamente esto, los que saben Word, pues las conocen. Inclusive las conocen ustedes. ¿De acuerdo? No es algo desconocido, a mi parecer. Los que trabajan Word, porque pueden copiar si es control C. Si es control V, es pegar. Si es control X, es cortar. Y control Z es deshacer. Con estas teclas, no son las únicas combinación de teclas, hay más combinación de teclas, pero son las teclas de batalla, por así decirlo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a regresar a lo que yo estaba hace un rato y pongo 5, 10 y 15. Y supongamos que ahora otra vez, bueno, para que se vea, voy a borrar el 5, bueno, todos estos 5. Entonces, supongamos que otra vez por flojera no elegí el 10, el 5, el 10 y el 15, sino elegí el 5 nada más. Y entonces por flojera hago esto y ¡chin! Pasó algo. ¿Qué pasó? Me borró el 10 y me borró el 15. Entonces, para deshacer la última opción, lo único que tengo que poner es control Z y automáticamente me regresa a su estado anterior de cómo estaba la situación. ¿De acuerdo? Nada más presionenlo una sola vez, porque si lo presionan 2, 3 veces seguidas y su computadora es muy lenta, desgraciadamente le va a empezar a borrar más de lo que ustedes esperaban. Entonces hay que tener mucho cuidado y mucha paciencia en este aspecto. Repito, si su computadora es muy lenta, háganlo una vez y esperen hasta que haga el cambio. Si su computadora es rápida, se lo hace casi en forma instantánea. Pero, repito, si su computadora es lenta y ustedes empiezan a poner control Z, control Z, control Z, ¿por qué no cambia? Y su computadora está pensando, por así decirlo, pues les va a borrar más de lo que ustedes quieran. Por ejemplo, yo puse un control Z, si pongo un segundo control Z, me escribe el 5 de hace un ratito. Si pongo otro control Z, me escribe otro 5. Entonces, lo más conveniente no es presionar demasiadas ocasiones, nada más con una sola vez, la computadora lo va a hacer en forma correcta. ¿De acuerdo? Y bueno, regresando a la misma idea, ahora sí elijo el 5, el 10 y el 15, el 20, bajo la información y ya tengo mi tabla del 5, por así decirlo. Y ya tengo la información. Entonces, esa es la forma de obtener pues como se podría decir como que un contador. Si lo quiero de 1 en 1, aquí estaría mi contador. Si lo quiero de 2 en 2, 3 en 3, 4 en 4, 5 en 5. Esa sería la idea de los contadores y de las teclas más conocidas. Ahora, si yo quiero, vamos a copiar de una vez, por ejemplo. Supongamos que ahora yo quiero copiar la última columna, pero solamente elijo la última columna. Entonces, le pongo control C, copio, no quiero que se borre, sino quiero que se mantenga. Y entonces pongo control B y así mantengo mi valor. Tengo doble vez el número 5, 10, 15, 20, 25, y así sucesivamente hasta el 50. Lo mantengo. Eso es control C. Entonces, repito, tienen que elegirlo. Tienen que elegir control C. Se tiene que hacer de manera, bueno, se debe de como que distinguir de que se fue elegido. Inclusive hasta Excel les indica que fue elegido. Y después control V y se ve automáticamente lo que copié. Entonces, copiar y pegar. Ya si ustedes dicen, bueno, no quiero copiar o pegar, quiero cortar. Bueno, entonces elijo estos números, control X, aquí lo elegí,
control X lo elegí, y control V, pegar. Lo corté y lo pegué. No lo corta automáticamente, sino como que lo elige, y una vez que lo elige, ustedes van a proponer dónde lo van a poner. Y una vez que lo proponen y lo escriben, ahí va a ser a donde va a quedar. Y automáticamente se borra de donde estaba y se ve dónde va a estar lo nuevo o el lugar donde lo vamos a ubicar. Y de esa forma es copiar, pegar, cortar y deshacer. Ahorita vimos la tabla del 1, del 2, del 3, pero si supongamos que vamos del 1, escribo 1, 3, 5, entonces se dan cuenta, ahora ya son puros impares. Entonces si ahora pongo impares, automáticamente me va a dar los impares, pero recuerden, tienen que elegir las celdas antes de ponerlo de forma muy extraña, ¿de acuerdo? No sé si tengan alguna duda. ¿Dudas? No, muchas gracias, profesor. No, Muy bien, profe. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, aquí vamos a utilizar otra tecla, aprovechando. A lo mejor la ocupemos, a lo mejor no, pero vamos a utilizar el control más. Ahora sí vamos a utilizar el más. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes eligen, por ejemplo, la K, así como está, estoy eligiendo toda la columna, y así como está la columna, pongo un control más, dice que deja un espacio. ¿De acuerdo? Si pongo otra vez control más, deja otro espacio. Entonces es para anexar columnas. Eso es lo que hace. Entonces, si pongo control Z, ahora, control Z, deshago la anexión de columnas. Pongo control Z y deshago la adición de columnas. Entonces es adicionar columnas. El control más. Y entonces, si yo ahora elijo, escribo aquí, bueno, selecciono la L con un control menos, dense cuenta que estoy eliminando. Control menos, estoy eliminando. Bueno, y en el último a lo mejor lo necesitamos, entonces si me equivoqué, control Z y deshago la última opción. Control Z y deshago la última opción. Y de esa forma voy a obtener el valor anterior que tenía. Entonces nunca hay que preocuparse demasiado. Si uno no sabe, mejor no toque las cosas. Pero si ya lo sabe hacer uno, a ver, si yo hice algo con el control Z, casi siempre, repito, casi siempre sirve el control Z para deshacer la última acción que se hizo. Si ustedes empiezan a poner control Z muchas veces, les vuelvo a repetir, puede salir peor de como estaba. Entonces hay que tener un cuidado con la cantidad de veces que escribe uno control Z. ¿De acuerdo? Y bueno. Ahora, tenemos una serie de números aquí, por así decirlo. Ahorita voy a escribir una serie de números 3, 1, 6, 8, 3, 5, 7, 3. Y ya con esos. Puede tener una lista muy extensa. En eso no hay problema. Bueno, entonces supongamos que urge ordenar. Lo más común es irlo ordenando de uno en uno. Es decir, a ver, ¿quién es el primero? El 1. ¿Quién es el segundo? El 3. Porque no hay 2. ¿Quién es el otro siguiente? 3.
Y así sucesivamente, si se dan cuenta. Bueno, una forma de hacerlo lo más rápido posible es que uno elige la cantidad, se va, bueno, esta es la pestaña, por cierto, del menú. En esta parte es la pestaña de menú. Hay diferentes menús, por ejemplo. Hay menús de inicio, hay menú de archivo, que si elige uno sale esto. Hay menú de insertar, hay menú de diseño de página, hay menú de fórmulas, menú de datos, menú de revisar, menú de vista, ayuda, Acrobat y regresamos a inicio. ¿De acuerdo? Hay diferentes menús. Entonces, en el menú de inicio regularmente están todos iguales. Uno le puede anexar más información si uno quiere. Pero en este caso no voy a anexar, lo único que voy a hacer es ordenar y filtrar. En este caso voy a ordenar. Entonces, ¿cómo lo quiero? ¿De menor a mayor o de mayor a menor? Pero dése cuenta que ya elegí qué datos quiero ordenar. Eso es muy importante, porque si ustedes no eligen correctamente sus datos, entonces puede que en vez de ayudarles les descomponga sus datos. Entonces, elijan qué es lo que van a ordenar y les voy a ordenar a la computadora que escriba de menor a mayor. Y fíjense lo que pasa. Dice, Microsoft Excel ha encontrado datos junto a su selección. ¿Cuáles son los datos 1, 3, 3? Estos datos no se ordenarán ya que no se han seleccionado. Aquí me está diciendo ampliar la selección o continuar con la selección actual. Pues en este caso voy a continuar con la selección actual. Por lo tanto, le pongo continuar con la selección actual y le presiono ordenar. Y fíjense que ya me lo escribió. Rapidísimo. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que vale la pena de Excel. Hay algunas cosas que podrían ser muy lentas y con Excel es un poquito más rápido. No es el mejor programa, pero por lo menos todos tenemos Excel. Pero bueno, entonces así se puede ordenar. Ahora, supongamos que ahora lo queremos ordenar al revés. Es decir, no lo quiero ordenar de menor a mayor, sino de mayor a menor. Entonces lo presiono, me va a preguntar lo mismo, porque está el 1, 3, 3. Entonces, continúo con la misma selección, lo ordeno y de esa forma tengo de manera muy rápida la información. Pues bueno, ya vimos algunas cosillas muy sencillas y las más simples de Excel. Ahora vamos a ver otros detalles que se me hacen muy interesantes. Inclusive regularmente lo utilizan los contadores o también podría ser que ustedes. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Poner que se compró un producto que valió 40 pesos, ¿de acuerdo? Ese producto, tengo ese producto y lo voy a sumar con otro producto. Entonces, para que sea más entendible, para que no se nos olvide, es producto A, ahí escribí mal. Producto A, producto B. Tengo dos productos. Regularmente muchos harían esta forma. Bueno, cuando ponen un igual, cabe aclarar, eso significa que van a trabajar con algo que se llaman funciones. Esta es una función muy sencilla y muy simple, demasiado simple a decir verdad. Entonces, elijo la celda C10 y luego se ve que estoy eligiendo la celda C10. Y dense cuenta que además el color de la celda concuerda con el color a donde está la celda C10. Le pongo un más, le estoy diciendo que voy a sumar. Después elijo la otra celda, la de abajo, la de 50. Y entonces elijo la de 50 y está con un color tipo rojito. Ese color tipo rojito ya me lo está indicando que ya lo puse y ya lo elegí. Entonces lo único que estoy haciendo es una suma. Y automáticamente me da 90. Ahora, supongamos que tenemos otro producto.
producto C. Pues bueno, el producto C va a tener un costo de 60, ¿de acuerdo? Pero si yo lo hago como lo hice aquí, no es malo que lo vaya sumando uno por uno, pero es muy aburrido y muy cansado. Entonces, lo más conveniente es poner igual a suma, se abre paréntesis, se eligen los datos, elijo los datos, y fíjense que se está seleccionando los datos desde la celda C9 hasta la celda C11. Pero regularmente hay que, bueno, lo recomendable de lo que nos enseñaron en álgebra de nivel secundaria, nos enseñaron que si hay un paréntesis, cierro el paréntesis. ¿De acuerdo? Entonces, ahí, cuando cierran el paréntesis, la computadora entiende que va a ser desde ese punto hasta ese punto. Por lo tanto, si yo le pongo Enter, ya se va a sumar los datos. Entonces, ¿qué datos voy a sumar? Son los datos seleccionados. Desde C9 hasta C11. Y de esa forma puedo obtener los datos. Bueno. Ahora, no necesariamente tiene que estar por debajo de los datos. Yo lo puedo escribir donde yo quiera. Es decir, igual, suma, elijo los datos que voy a sumar y me da el mismo valor. Es decir, lo único que tengo que escribir es la función suma y esa función suma me va a sumar los datos que yo estoy eligiendo. Pueden ser muchos datos o pueden ser pocos datos. Por ejemplo, puede ser suma, se abre paréntesis y supongamos que ahora quiero elegir o necesito elegir estos. Ya que los elijo, ¿de acuerdo? Y de esa forma puedo ya hacer la suma de datos en Excel. Puedo elegir donde yo quiera y lo que yo necesite. Y bueno, ahora el siguiente paso que vamos a hacer es hacer una multiplicación. Entonces, fíjense, voy a hacer una multiplicación y va a ser otro igual. Repito, cuando es un igual se refiere a que seguro es matemáticas. Es muy raro que se escriba otra cosa. Entonces, eso es un igual y es una matemática. Ahora vamos a elegir datos, por así decirlo, extremos. Es decir, que no tienen que estar seguidos. Entonces, vamos a elegir el 3. Entonces, H3 lo elijo y lo voy a multiplicar por L3. Si se dan cuenta, cuando yo elijo CH3 y L3 se están multiplicando. Digo, esto cualquiera lo puede hacer. 3 por 1, 3. Pero lo importante no es hacer la operación, sino lo importante es qué es lo que estoy haciendo. El H3, estoy indicando que el número que está en H3 voy a multiplicarlo con el valor de L3. En este caso es 3 por 1. Ahora, el símbolo asterisco en matemáticas, bueno, mejor dicho, en computación significa por. Entonces, el símbolo asterisco va a significar por. No hay ningún valor de X como nos enseñaron a nivel primaria o a nivel básico, sino a nivel ya computacional se utiliza el por como un símbolo de asterisco, ¿de acuerdo? Entonces, ese tienen que tenerlo bien en cuenta dónde está ese símbolo para que puedan ustedes hacer las operaciones correspondientes cuando sean multiplicaciones. Y bueno, entonces, si ustedes ahora necesitan hacer varias operaciones y las operaciones van el 3 con el 1
el 6 con el 2, el 9 con el 3, las operaciones son más fáciles de lo que ustedes pensarían. Muchos harían lo siguiente. Ah, bueno, me están diciendo que el 6 con el 2, por ejemplo. Y ya lo hice. Pero sería una cosa demasiado cansada y aburrida. Lo más conveniente es nada más, bueno, borro este 12 para que se den cuenta. Borro. Y nada más eligiendo el primero, como hace un ratito seleccionamos el 3, o donde está la operación que quiero hacer, y bajo la operación hasta donde yo creo necesario. Y dense cuenta que es automático la multiplicación. Es decir, para dar 75, ¿qué se hizo? Multipliqué el 15 por el 5. ¿Qué pasó para obtener el 147? Pues ustedes multiplican el 21 por el 8. Y así sucesivamente. Es decir, ustedes pueden elegir y obtener la información que necesitan de manera más rápida que si lo hicieran uno por uno. Digo, no es malo que hacerlo uno por uno, porque también uno lo va entendiendo, va comprendiendo, pero lo más recomendable es hacerlo de la manera más rápida posible, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, supongamos que ahora en este detalle, aquí va a haber un cambio. Sí vamos a multiplicar, pero aquí vamos a multiplicar. Para que no sea fácil de darse cuenta de los números, yo recomiendo que utilicen números pequeños. Vamos a tomar el número 3. Bueno, sí, 3. Entonces, este 3 va a multiplicar a estos valores. Como no sabemos bien la tabla del 5, pues no creo que tengamos algún problema. Bueno, entonces el 3, por cierto, ahorita que se me olvidó, aquí este bote de pintura pinta la celda que uno quiere, por cierto, se me olvidó. Se le llama color de relleno. Entonces, si ustedes necesitan un color de relleno o quieren pintar la letra, si quieren pintar la letra es color de fuente. Yo lo voy a presionar y fíjense que el 3 que tengo aquí seleccionado se tiene que cambiar al color rojo, por así decirlo. Y dense cuenta que ya cambió, ¿de acuerdo? Bueno, algo que les vuelvo a repetir, es muy, pero muy importante guardar sus archivos. Excel los puede guardar de forma automática, pero yo recomiendo que siempre guarden su información. Depende de la computadora, ustedes pueden guardar la información. Aquí hay un disquito, lo guardan de esta forma. Ahora, si ustedes se ponen encima del disquito, ahí dice guardar. Dense cuenta, en la parte superior izquierda, dice guardar, control más G. No hay que presionar el más, solamente hay que presionar la G, ¿de acuerdo? Entonces, si uno es flojo o es más, bueno, desde mi punto de vista es por rapidez, solamente ustedes tienen que presionar control G y automáticamente el archivo ya se está guardando, pero tienen que ver bien que esa combinación de letras o de teclas sea la necesaria para guardar su información. Regularmente siempre lo describe, ¿de acuerdo? Entonces, ya que guardé mi información y nunca hay que olvidar de guardar la información, ahora vamos a hacer, para una forma muy rápida y muy fácil, escribir el 3 10 veces otra vez para multiplicar, pero sin embargo a lo mejor nada más necesitamos escribir una sola vez el 3, que es este 3. Pues bueno, lo único que tengo que hacer es lo siguiente. Igual, el 5, voy a seleccionar el 5, que es la celda M3, lo voy a multiplicar por la celda O3. Le pongo y ya sabíamos de antemano que 5 por 3 es 15. Ahora,
si yo quiero fijar, bueno, vamos a ver qué pasa primero. Vamos a suponer que nos equivocamos y dicen ustedes, bueno, yo quiero bajar la información. Así me enseñó el profesor, por así decirlo. Lo bajo y dense cuenta que me está dando una información. ¿Con quién está multiplicando? ¿Con quién está multiplicando? ¿De acuerdo? Pero yo no quiero multiplicar con ese 3, sino aquí, por así decirlo, me equivoqué, jalo la información, fíjense. Aquí el 3, ese 3 no quería yo cambiarlo, sino el 3 que yo quería era este 3, ¿de acuerdo? No era el O3, sino era el P3, ¿de acuerdo? Lo multiplico y ya tengo el 15, ¿de acuerdo? Ahora vuelvo a jalar porque yo no quería esa información. Y ya ahora da 0. Pero yo quiero que cada número 3, este 3, multiplique a cada número, al 5, al 10, al 15, al 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50. Quiero que los multiplique, pero sin repetir el 3 de aquí. Bueno, ¿qué hay que hacer? Es algo muy sencillo. Pongo un signo de pesos, otro signo de pesos. Cuando pongo esos signos de pesos, está indicando que voy a fijar mi celda. Todo lo que se multiplique con P3, que está fijo, lo voy a multiplicar por el M3, pero el M3 no está fijo. Entonces el M3 va a ir variando conforme yo vaya pues bajando la información. Entonces si le pongo Enter, no va a haber una diferencia en ese momento. Pero cuando baje la información, dense cuenta que ya hizo la operación. Entonces, de esa forma, yo puedo fijar o no fijar la operación. Es muy importante darse cuenta y utilizar este tipo de detalles porque a lo mejor ustedes no necesitan repetir el 3 10 veces, como lo hicimos hace un rato. Que multiplique el 3 por 1, 2 por 6, 9 por 3, 12 por 4, no. Sino a lo mejor necesito nada más tener un 3. Y entonces lo más conveniente es utilizarlo de esa forma. Entonces, si ustedes eligen la M3, e inclusive puede ser cualquier celda, cabe aclarar. La M3 es porque elegí el 5. Entonces, pero el P3, si yo pongo signos de pesos a esa celda, básicamente lo que yo estoy haciendo es fijar la celda y ya esa celda ya no va a cambiar. ¿De acuerdo? Ahora, regularmente eso se hace, no es que sea muy complicado, pero hay que ir viendo cómo se va haciendo. Entonces, para que ustedes vayan viendo, fíjense ahora, cómo va el 3, va multiplicando el 10 y como quedó fija, no va a cambiar. El 3 nunca cambió de espacio. Los que sí cambiaron de espacio fue el 5, el 10, el 15 y el 20. Vemos otra vez, ¿ven? Fíjense cómo va cambiando. Fíjense cómo va cambiando. Y bueno, así va cambiando la situación. Entonces, conforme va uno cambiando el espacio, pues va cambiando la información. Sin embargo, la celda P3 no la cambié porque yo la necesitaba tenerla fija. Y de esa forma puedo ir multiplicando la información. Entonces ya pueden hacer ustedes sumas, ya pueden hacer restas. Otra información que podría ser de utilidad es la potencia. Entonces, la potencia podría ser lo siguiente. El valor 2 y el valor 3.
4, 5 y 6. Entonces, ahora vamos a ver la potencia. Entonces, va a ser igual. Bueno, antes de decir el igual y todo eso, ahorita vamos a definir base y potencia. Entonces, el resultado va a ser el siguiente. Elegimos, bueno, no elegimos, primero escribimos potencia. Abre. Después, ¿cuál va a ser la base? En este caso, nuestra base va a ser un 2. ¿De acuerdo? Coma. Potencia 3. Cierro paréntesis, como les he dicho. Y ponen enter. Ahora, de lo que sabemos de matemáticas, 2 como base y 3 potencia es 2 por 2 por 2. 2, 4, 6. Perdón, 2 por 1, 2. Pero el 2 se multiplica por 2. 2 por 2, 4. Ese sería el cuadrado. Pero está el cubo. Entonces es 2 por 2, 4. Por 2, 8. Y el resultado, como lo sabemos, aquí es un 8. ¿De acuerdo? Ahora, si yo bajo la información, mi resultado va a estar incorrecto. Cuando tengan duda, se recomienda que ustedes vayan viendo qué es lo que hicieron. Vamos a bajarlo para que se den cuenta del error, que si ustedes hacen eso, les va a salir mal. Fíjense que le está saliendo 0 ceros a donde no corresponde. Bueno, ¿qué hago? Es algo muy sencillo. El 2... Sí, bueno, para empezar vamos a fijarnos qué hicimos. Revisamos y dense cuenta que la base ya no es 2, sino la base es 0. Por eso tenemos que fijar algunos números. ¿Cuál número voy a fijar? Pues la base. La base es la M16. Pues para fijarla pongo un signo de pesos y otro signo de pesos. Y ya lo fijé. Pero aquí hay un error. ¿Por qué hay un error? Porque estoy fijando la M16, no 15. Entonces, cambio el 16 por el 15. Y ahora sí ya está bien hecha la operación. ¿De acuerdo? Y entonces, ahora sí bajo la información y ahora sí me va a dar el resultado correcto. Entonces, 8 por 2, 16, que sería la cuarta potencia. 16 por 2 sería la 32 potencia. Y 32 por 2 sería la sexta potencia. Y ahí tenemos las potencias. Y de esa forma tengo suma, resta y multiplicación. Bueno, suma y suma, multiplicación y potencia. La resta técnicamente sería muy sencillo, nada más en vez de un más sería un menos. Y bueno, ahora vamos a hacer una división. Aprovechando los números que tengo ahí, división. Ahora, voy a dividirlo entre, vamos a suponer un 3, un 6. Lo voy a dividir, pues nada más lo único que hay que hacer es igual al resultado que tuve. Le pongo el signo del slash, este es el slash, lo pueden ver cerca del 6 o del 7 o del 8, regularmente se encuentra alrededor del 7, el slash, si no hay que buscarlo, y entonces ese va a ser dividido entre el número 3, y entonces eso se entiende o se sobreentiende en computación que es una división. Ponemos enter y ahí está mi resultado. Como ahora sí es división del resultado entre división, resultado entre división, resultado entre división, resultado entre división, pues no hay problema. Puedo yo jalar la información y los resultados van a ser correctos. Y de esa forma se obtiene la división y con eso tenemos todas las posibilidades de las matemáticas que se necesitan comúnmente. Entonces, ahorita ya entendimos un montón de matemáticas,
Ya aprendimos un montón de cosas, ahora hay que trabajar sobre nuestra base de datos, ¿de acuerdo? Porque pues esa fue la finalidad. Entonces ya sabemos, les digo varias cosillas. Bueno, entonces nos vamos a Supertiendas en Español, que aquí tenemos la información, y fíjense que tenemos varias categorías. Tenemos categoría ciudad, país y región, nombre del proveedor, fecha de orden, código postal, nombre del producto, región, segmento, descuento, bueno, fecha de envío, modo de envío, estado, provincia, subcategoría, descuento, ganancia, cantidad, venta. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a aplicar lo que ya sabemos. Entonces, otra vez les voy a enseñar otra tecla. Va a ser presionar la flecha y el control. Control, flecha hacia abajo. Si presiono control, flecha hacia abajo, me va a dar el último término. Repito, estoy en la parte superior. Presiono control, flecha hacia abajo y llego hasta el último dato. Podemos no hacerlo, pero va a ser más cansado y más fastidioso. Entonces, como son 10.195 datos, es muy cansado. Por lo tanto, el control flecha hacia abajo hace que yo baje hasta el último dato de manera más rápida. Y entonces, supongamos que quiero hacer una suma. Igual, suma, ¿qué dato quiero? Pues entonces, de lo que yo sé, puedo ser la suma de S1, 2 puntos, a la suma S, y el dato, el último de los datos para la suma es 10.195. Ya estoy haciendo la suma de todos los datos. Dense cuenta que ya no utilicé el ratón, sino le estoy indicando de dónde a dónde, ¿de acuerdo? Y de esa forma puedo obtener la suma directa y de manera muy rápida de toda la información, ¿de acuerdo? Ahora, si yo pongo otra tecla, y voy a utilizar otra tecla, voy a poner Shift. La tecla Shift regularmente está arribita del control, regularmente. Entonces, Shift, control y tecla hacia arriba. Y estoy eligiendo todos, pero nada más que no quiero que se elija la celda ventas. Entonces, presiono otra vez Shift y bajo tantito. Y ya estoy eligiendo las celdas que yo quiero, ¿de acuerdo? Ahí, si se dan cuenta, ventas está como número, como un número cualquiera. Pues bueno, lo voy a convertir a un número de dinero. ¿Cómo? Hay diferentes tipos de monedas. Está el dinero del inglés, del español y de España. España, recuerden que ahorita están los euros. Es decir, todo lo que sea euros puede ser de España o Noruega o lo que sea. Entonces, si lo queremos en español, podemos elegir el español o el inglés. No creo que haya mucha diferencia, pero en este caso, como estamos en México, pues lo vamos a elegir en México. Y automáticamente se les va a dar en moneda. Y esto ya no es un número, sino ya son 2.326.534. Y ya se los da en número. Y de esa forma yo puedo convertir un número en dinero. ¿De acuerdo? De esa forma yo puedo trabajar la información que a mí me conviene o me convence y puedo darle una... ¿cómo se dice? Espérenme, ahorita les digo. Les puedo dar una categoría del número. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo le doy categoría de número, me lo va a dar como signo de pesos, porcentual, e inclusive puedo quitar y aumentar números, pero bueno, así sería la situación. Entonces,
Ya les enseñé los signos, los pesos y todo eso, más o menos, no con tanto detalle, pero aquí por lo menos esa sería la parte la más sencilla. Ahora, de ahí nosotros podemos regresar. Entonces, si regresamos a control y tecla hacia arriba, regresamos todo lo anterior, ya tenemos lo anterior, y puedo yo elegir algo que se le llaman filtros, ¿de acuerdo? Entonces los filtros serían de esta forma. Parece que no pasó nada, pareciera que no pasó nada, sin embargo sí pasó algo. Llegaron a tener ustedes unos símbolos a un lado de cada categoría, es decir, salieron unos botoncitos con una flecha hacia abajo. Esta es esto es un filtro, pero no pasó nada, ok. Vamos a ver qué es lo que me está dando de información. Entonces, por ejemplo, me voy a la... ¿Dónde? ¿Dónde? Maestro, ¿podría repetir ese paso para generar los filtros? Sí. Bueno, supongamos que quiero quitar el filtro, que es casi lo mismo que poner el filtro. Presiono, me voy a la parte de inicio, me voy a ordenar y filtrar, y presiono aquí y quitaría los filtros. Regreso, presiono, me voy a donde dice filtro, y aquí, como lo dice aquí, activar el filtrado de celdas seleccionadas. Después haga clic en la flecha de encabezado de la columna para restringir los datos. Si presionan filtro, ahora sí otra vez, automáticamente se ponen los filtros en esa parte. Y así se hacen los filtros. Pero les digo, parece que no hicimos nada, pero ahorita van a ver lo que es importante. ¿De acuerdo? ¿Por qué necesitamos hacer esto? Porque necesitamos catalogar información. Es decir, en estadística descriptiva necesitamos catalogar. Y una vez que catalogamos, lo podemos hacer por filtros. ¿De acuerdo? Hay categorías, subcategorías, etc. Entonces, vamos a utilizar la del segmento. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos esa información. Vamos a presionar el filtro de segmento, que ahora está por la flechita. Lo presiono y me va a dar las diferentes las categorías por segmento. Es decir, consumidor, corporativo, home office o vacías. Si yo elijo cualquiera de estas, es decir, deselecciono todo y elijo solamente la que más me convenga. Por ejemplo, consumidor. La del consumidor, presiono y dense cuenta que ya todo lo que está aquí, y ahora sí puedo ir bajando la información, nada más para visualizar, ya todo está elegido. No necesito bajar la información, porque la computadora no se va a equivocar. Si nosotros nos equivocamos, pues sí se va a equivocar la computadora, pero no se va a equivocar la computadora si lo hicimos bien nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, aquí el consumidor, yo elegí consumidor y tengo todas estas celdas, todas estas celdas, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quiero cambiar de consumidor, es decir, quito consumidor y ahora quiero corporativo, por ejemplo. Entonces, repito, aquí presionan en esta parte de la flechita. Inclusive hay algo que sería bueno que se fijen también. Aquí cuando ustedes ya ponen filtro, la computadora les dice, oye, aquí hay un filtro. ¿Cómo se da uno cuenta? Cuando ustedes tienen flecha no hay filtro, pero cuando hay un filtro de un filtro, ya te lo está indicando. Entonces, si ustedes presionan a donde está el filtro dice que hay consumidor. ¿De acuerdo? Entonces eso no se les tiene que olvidar, porque después dicen,
me desapareció mi información, ¿y ahora qué hago? No la desapareció, ahí está. Nada más que tiene el filtro. Entonces hay que tener mucho cuidado y mucho ojo, ¿de acuerdo? Cuando es una base de datos muy pequeña, uno lo puede detectar, pero cuando es una base de datos muy grande, es más posible que se pierda uno. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, quito consumidor y pongo home office, por ejemplo. Y entonces presiono home office y pongo aceptar. Y ya me pone todas las de home office. La computadora no se va a equivocar, repito. Si uno lo hace mal, se va a equivocar uno. ¿De acuerdo? Es para que ustedes se den cuenta que está home office. ¿De acuerdo? No es para que verificar si se equivocó o no se equivoca la computadora. El que se equivoca es uno, no se equivoca la computadora. Excepto que esté mal configurada o mal algo, pues sí, se va a equivocar. Pero por eso es mejor y entendible conocer. Ahora, si ustedes quieren hacer un filtro, pero ahora no les interesa la información de dos datos, es decir, corporativo y home office, por ejemplo, le pongo aceptar y dense cuenta que ya están home office aquí y corporativo. Es decir, todo lo que tenga el home office y corporativo está dando una o la otra. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya está dándole la información de corporativo y home office. Ustedes pueden elegir como ustedes desean. Esta es una base de datos. Ahora, si ahora ustedes dicen, bueno, me equivoqué, quiero saber cuáles dejé yo vacías. Aquí le está dando para la selección de vacías. Bueno, presionan y en este caso no hay ninguna selección vacía. Todas las que están vacías es porque no están en mi base de datos. Entonces aquí, por así decirlo, no me equivoqué. Todos los valores tienen. Entonces ya puedo decir y estar tranquilo que todo está correcto. Ahora, si quiero y selecciono todo, automáticamente le quito el filtro. Estaba en filtro porque yo elegía un solo dato, pero ahora no está elegido un solo dato, sino está elegido de esa forma. ¿Alguna duda de eso? Yo, maestro, ¿y se Sí. puede organizar? O sea, que no esté en intervalos. A ver, ¿en qué forma? A ver, ¿me podría O explicar sea, que sean tantito? todos consumidores y luego home office. Hasta donde yo tengo entendido, sí, y ahorita lo hacemos. Entonces, tenemos consumidores. Bueno, ahorita está de esta forma. Entonces, está abierto, entonces lo voy a ordenar aquí. Y entonces lo voy a ordenar en forma alfabética. Porque además del número lo puedo ordenar en forma alfabética. ¿De acuerdo? Entonces lo voy a ordenar en forma alfabética y, bueno, sí, vamos a ver. Entonces, ampliar selección, no quiero ampliar selección, ¿de acuerdo? Sino lo quiero en forma actual. A ver, denme chancecito porque a lo mejor me voy a equivocar, pero voy a poner selección actual y vamos a ver qué pasa. Esa es la correcta, maestro. Y aquí creo que, a ver, déjeme ver, control Z. No. Tengo que ampliar la selección. ¿Por qué tengo que ampliar la selección? Porque si no, no va a cambiar los datos de este lado. Es decir, sí tengo que ampliarla para que contemple todos los datos. Entonces, voy a ordenar y voy a dejar ampliar la selección. Entonces, una vez que amplío, ya, ahora sí, me va a ordenar toda la información completa. No nada más va a agarrar la información, sino la del consumidor. Tiene central consumidor, central central oeste. Todo va a estar relacionado con la del consumidor. Si no la selecciono correctamente, nada más me iba a cambiar esta columna. Y pues claro está,
Ahora sí, aquí hay una información importante, porque esta es la del consumidor, es central, es de ACO, es de suministros de los Estados Unidos. Entonces sí, aquí sí tenía o tengo que ampliar la selección para que no me pierda la información. Y repito, regreso, control Z, fíjense. Si yo no, fíjense que aquí tengo consumidor, y tengo otro consumidor por aquí, sí decirlo, o ¿de acuerdo? Fíjense que si yo selecciono y no lo amplío, fíjense que no me va a hacer las cosas correctamente. Por eso les digo que es muy necesario entender el control Z. Entonces, supongamos que pongo selección actual otra vez, cosa que está incorrecta. Entonces le pongo ordenar y solamente ordenó lo que está aquí, pero no lo de los demás datos. Por eso está incorrecto. Si pongo control Z, otra vez, regresó a lo mismo, pero ahora le pongo ordenar de A a la Z y ahora ampliar selección, no le cambio y automáticamente, fíjense de los datos, antes de que yo le presione Enter, le presiono Enter y fíjense que los datos van a cambiar, ahora sí. Y ahora sí está ordenado de forma correcta. Y como lo dijo su compañero, aquí tengo consumidor, voy más abajo, después sigue corporativo, voy más abajo, tengo home office, y voy más abajo, y eso es todo. Y de esa forma podría usted ordenar toda la base de datos, según sus necesidades. ¿Alguna duda más? Entonces también se puede, ¿sí me escucha? Sí, sí se le escucho. Yo preguntaba, entonces también se puede seccionar el segmento de consumidores por región, digamos, Sí. por decirlo Sí, así, es los decir, consumidores usted, que son de central o los consumidores que son de central o los home office que son de central, ¿es posible así seccionarlo? aquí, por ejemplo, tengo todos seleccionados, por ejemplo. Entonces, si usted dice ahora, yo quiero consumidor, nada más consumidor, quiero ver todos los datos del consumidor, selecciono todos, quiero puros consumidores. Aquí están puros consumidores, pero usted dice, bueno, pero yo quiero consumidores, pero por ejemplo, que sean solamente central, por ejemplo. Y ahí está la información. Excelente, gracias. No lo había visto yo. Sí, no se preocupe. Pues es la idea, es que, digo, Excel es una buena herramienta si uno la quiere utilizar bien. Por ejemplo, aquí le está todas las que son central, todas. Pero quité todas las demás. No es que las haya borrado, repito, es que yo las seleccioné para mi filtro. ¿Cómo lo hago para regresar? Pues de selecciono todo y le quito el filtro. Y entonces ya está central, oeste, sur y todo lo demás. ¿De acuerdo? Es decir, no se preocupen, digo, tengan mucho cuidado con lo que hacen, porque ahora sí, se puede cometer un error. E incluso, no nada más puede ser un filtro de otro filtro, puede ser varios filtros que yo quiera. Es decir, aquí por ejemplo, como su compañero dijo, bueno, yo quiero central, pero todavía puedo hacer otro filtro más, es decir, puedo hacer filtros de filtros. Es lo bonito de Excel en esta parte, porque a lo mejor ustedes dicen, bueno, yo quiero región central, pero de una sola ciudad. Entonces, elijo la ciudad, qué ciudad quiero, y como es muy conocida una ciudad, pongo Springfield, ¿de acuerdo? Entonces, deselecciono todo, y me voy a la S de Springfield. Ya se imaginarán a qué me refiero con eso. Pongo aceptar y ya me dan que sea consumidor,
que sea central y que sea de la ciudad de Springfield. Y ahí está. Claro está, ahorita son poquititos datos. Y de esa forma yo puedo tener mucha información. Y dense cuenta que yo empecé todo, y aquí hay un poquito. Sin embargo, repito, no está toda la información, está la información que yo necesito, nada más. ¿De acuerdo? Entonces, yo para quitar mi filtro, tengo que seleccionar todo. Ya salieron todos los datos de las ciudades de la región central, pero no nada más quiero la región central, sino quiero de todo. Y listo. Y si quiero regresar a mi base de datos, le quito, si no me equivoco, o ya no, a ver, creo que ya no. Bueno, pongo aceptar, y creo que ya. O también lo puedo ordenar de Z a A, por ejemplo. Y aquí ya está ordenada de Z a A, es decir, la H, que es Home Office. Y si voy bajando, es decir, no necesariamente tiene que ser de la letra A a la Z, sino puede ser al revés. Y de esa forma yo tengo mi base de datos.